Una empresa de cazatalentos debe buscar y seleccionar al directivo idóneo para ocupar un puesto determinado y de responsabilidad. Ackermann Beaumont es una consultora española especializada en esta compleja labor, el headhunting. Su historia comienza en plena crisis, año 2009, cuando 5 socios, con experiencia previa en el sector de la búsqueda de talento, deciden fundar un proyecto propio con capital 100% español. Hoy, la compañía está presente en 20 países con 22 oficinas. Es un momento realmente bonito, a la vez duro. Pasamos de estar siempre en grandes multinacionales, con 30 oficinas en el mundo, hablando todos los días en distintos idiomas, tratando con gente de muchos países. De la noche a la mañana nos quedamos únicamente con una oficina en Madrid y ya está. No somos psicólogos puros, sabemos bastante de negocio porque nos gusta meternos en el día a día de nuestros clientes y tener una visión global de lo que se está buscando, no de tener el perfil personal, pero sin saber machearlo donde está el negocio. Nosotros, por definición, somos multisectoriales, pero tenemos unas prácticas muy consolidadas en áreas como tecnología, porque es un área también que se mueve muy rápido. Trabajamos mucho en el mundo farma, porque también es un área que necesita talento constantemente. Pero después en cada país tenemos sectores donde los trabajamos mucho. A la primera oficina en Madrid le siguió otra en Barcelona y en el mismo año de su fundación deciden abrir su primera oficina en el exterior. Sabíamos cómo hacerlo, teníamos la experiencia, teníamos el equipo, cosa muy importante, teníamos los activos, pero al final cuando decides salir fuera también hay un tema económico detrás. Y he de decir que los primeros pasos en nuestra internalización de la compañía fue importante para nosotros el apoyo del ICEX. ICEX tanto en estudios, tanto en apoyo en materiales, tanto en promoción. Vimos México como una clara oportunidad, que fue el primer país en el que entramos. También en un momento malo, porque fue el primer año de la gripe aviar, pero era en el país en el que las empresas españolas, las grandes empresas españolas, estaban tomando sus primeras posiciones en Latinoamérica. A partir de ahí el camino, entre comillas, es fácil porque ya tenemos el conocimiento, sabemos cómo hacerlo y sabemos cómo crear oficinas fuera de España, con lo cual nuestro despliegue empieza a hacerse en Colombia, segundo, después de México, abrimos Brasil, abrimos Chile, abrimos Perú, abrimos Panamá y nuestra última oficina que abrimos el año pasado ha sido en Miami. Los posteriores crecimientos han sido muy ligados al mundo de las infraestructuras de obra civil y ahí la marca España nos ha ayudado mucho. Panamá y Colombia han sido claros ejemplos de empresas de construcción y de ingeniería en las que España ha apostado y a partir de ahí ha sido toda una cadena de por donde hemos estado creciendo. En el año 2010, cuando Ackermann contaba ya con una presencia notable en Latinoamérica y España, entran en el capital de la multinacional Beaumont, y con ello extienden la red al resto de Europa y Asia. Nosotros necesitábamos tener presencia en los lugares donde están los decisorios. Oficinas como París, Londres, Düsseldorf, Bruselas, es donde se deciden la mayoría de proyectos en las áreas en las que nosotros tenemos mayor presencia. Un área como el mercado tecnológico o como el mercado farmacéutico, si no tienes presencia aquí, no pintas nada. Hay países que puedes afrontar directamente, pero hay países donde tienes que crear alianzas con gente local que conoce el país. La historia es que hay otro grupo, otro headhunter internacional, que está muy interesado en nuestra compañía, tanto en las operaciones de España como en las operaciones de Latinoamérica. Me llaman a una reunión internacional, me veo con 3 de sus socios internacionales. Esto es como el chiste, había un inglés, un francés y un italiano, y nos invitan a la reunión a un japonés que tenía una empresa parecida a la nuestra en Asia y a mí. La sorpresa nuestra es que muy solemnemente nos dicen: queremos que seáis socios internacionales de la compañía, tanto al japonés como a mí. Es una sorpresa, yo además se lo dije claramente: mira, yo venía a comprar un Vespino y me estáis ofreciendo un Mercedes, yo encantado de la vida,
pero me estáis dando más de lo que me estaba pensando. Y me dicen, para bien o para mal, nosotros somos una empresa europea y tenemos claro que hay un gran futuro en Latinoamérica y hay un gran futuro en Asia. El negocio de la búsqueda de talento es relativamente nuevo. Los primeros headhunters surgen en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo necesario reconstruir el continente. El sector no ha dejado de crecer desde entonces. El sector se ha ido evolucionando naturalmente conforme han ido evolucionando las economías en Europa y hoy en día los centros de headhunter están, la mitad te diría en Europa, hay muchos en el Reino Unido, hay bastantes firmas en Suiza curiosamente, alguna firma en Francia. Y después hay un gran foco en Estados Unidos. En Estados Unidos están los 3 grandes headhunters del mundo. Es cierto que se ha abierto, es cierto que se ha popularizado más la labor del headhunting, pero sigue teniendo ese marchamo de opacidad o ese marchamo de glamour que en muchas ocasiones es mal entendido, porque nosotros lo que hacemos es buscar a las personas más indicadas para ese momento que la compañía está pasando. La confidencialidad está yo te diría, en el número 2 de nuestro decálogo de actuación. Este es un negocio de que en muchas ocasiones, y desgraciadamente, tenemos que buscar a personas que están trabajando en sus compañías. Entonces, si no tenemos esta confidencialidad y estas buenas praxis para seguir blindando esa confidencialidad, tendríamos que cerrar el negocio a los 3 días. La promoción y el marketing en un negocio como este corre a cargo del cliente. El buen hacer de la empresa conlleva prestigio y acaba dando sus frutos. Nuestros clientes han sido los primeros que nos han abierto las puertas en estos países en los que no teníamos clientes y no sabíamos cómo podría irnos, porque este negocio es importante saber que la madurez en algunos países no es tanta. Entonces, gracias a estos clientes y gracias a procesos de selección que hemos hecho con ellos, más después una siguiente evolución que ha sido el haber trabajado ya con mercado local, nos ha permitido pues esa labor de boca a oreja. Kodak, Samsung, IKEA o Flickr son algunos ejemplos de multinacionales extranjeras con ejecutivos españoles en puestos de altísima responsabilidad. Los directivos españoles también se exportan. El ejecutivo español ya no es el Quijote que va a pecho descubierto y que se mete en cualquier sitio haciendo gala de poca profesionalidad. Nuestros ejecutivos, los problemas que tenían con los idiomas ya los empiezan a tener bastante menos y seguimos teniendo la cabeza muy bien amueblada y siendo muy cartesianos. Entonces, podemos ver muchos ejemplos de ejecutivos españoles que han estado liderando las principales multinacionales que ha habido a nivel mundial. Hemos conseguido algo grande en muy poco espacio de tiempo. Cuando yo hablo con mi socio le digo, si eso lo hemos conseguido en crisis, imaginaros lo que podemos conseguir cuando el clima económico mejore. Hace tiempo que la selección de directivos dejó de ser una cuestión local. Banca, infraestructuras, alimentación o materias primas. En cualquier sector y en cualquier multinacional, lo que importa es el talento. Una situación propia de un mundo globalizado donde Akerman Beaumont tiene mucho que decir.